Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso que podemos estar aquí disfrutando de este Cristo tan rico, tan abundante. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias, Señor, por este programa que se llama Verdad y Vida. Señor, porque no hay otro deseo, no hay otra intención en nuestro corazón, sino que podamos divulgar y dispensar estas verdades maravillosas y tu vida divina. Esta verdad que eres tú mismo, Señor. Tu palabra nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Libre para dar rienda suelta a nuestro cuerpo, a nuestros pensamientos. Señor Jesús, sino que realmente podamos estar sujetos a tu vida divina. Por eso en esta mañana límpianos con tu sangre preciosa. Abre nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, porque queremos recibir palabras de vida eterna. Señor, sabemos que tenemos un Dios que habla, que su mano no se ha cortado, al contrario, sigue intensificando su hablar, afirmando nuestros corazones. En esta mañana, Señor, te decimos que queremos ser el carril, la vía que tú necesitas para que tú puedas fluir y puedas ganar a esta humanidad que fue creada a tu imagen y semejanza, pero que no expresan realmente para lo que fue creado o para lo que fuimos creados y diseñados. Señor, queremos ser tu representante aquí en la tierra. Por eso, en esta mañana, Señor, queremos ejercitar nuestro espíritu en la vida del reino. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor, y pedimos por todos los radio oyentes, no solo los que nos están escuchando ahora, sino, Señor, aún aquellos que puedan escuchar este audio. Cuánto te amamos, Señor Jesús. Oh, gracias por tu vida divina en cada uno de tus hijos, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Oh, Padre. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a continuar. Estábamos en un tema, ahora entramos al bosquejo número 5, y me gusta siempre hablar del tema general y aún de los temas que hemos tocado anteriormente, porque esto nos da un panorama muy rico. Yo estoy muy cargado en cuanto a todo este asunto del reino. Necesitamos entrar en esta revelación maravillosa, en esta atmósfera, en este ámbito celestial que Dios desea que nosotros andemos. Con esto no te quiero decir que yo ando o estoy andando 100%, pero sí deseo y sí quiero, igual como vosotros, vivir en esta realidad. Y el mensaje general de esta conferencia fue un entrenamiento para hermanos que se dio en el 2020 en cuanto al reino. Y el título general se titula El desarrollo del reino de Dios en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. Dios quiere desarrollar este reino. Y el primer mensaje estuvimos viendo el desarrollo del reino de Dios hasta que llega a ser una esfera en la cual Dios gobierna en su vida divina. Dios quiere gobernar en su vida divina a través de nosotros, estableciendo y edificando y desarrollando el reino. En el mensaje de estuvimos viendo llevar la vida del reino al llevar una vida escondida. Muchos queremos sobresalir, queremos aparentar, queremos ser, pero nosotros necesitamos llevar la vida que llevó Cristo aquí en la tierra. Él llevó una vida escondida. Él era como tú y como yo, pero dentro de él estaba esa Trinidad divina, viviendo y fluyendo a través de su hablar, de todo su vivir, de todo su pensar. Qué maravilloso de que hoy nosotros podamos llevar esa vida escondida, donde fluye Cristo a través de nosotros, y no queramos sobresalir.
En el mensaje 3 estuvimos viendo el reino y la iglesia. Qué maravilloso de que el propósito y el deseo del corazón de Dios es que la iglesia llegue a ser ese reino de Dios, ese ámbito de vivir. Y el cuarto que estuvimos hablando la semana pasada, y digo más, fueron 3 semanas en las que estuvimos en este mensaje, en el mensaje 4, muy interesante, yo fui muy tocado, y se titula Vivir la vida del reino al cuidar de otro según el Espíritu. Vivir la vida del reino al cuidar de otro según el Espíritu, y que podamos hacer real en nuestra experiencia el perdón de Dios. Así como nosotros fuimos perdonados, nosotros tenemos que perdonar a nuestros deudores. Esto es maravilloso. Señor Jesús, si nosotros logramos dominar este asunto, controlar por el Espíritu este asunto, que nosotros tenemos que perdonar, tenemos que olvidar. Yo mencionaba la palabra necesidad de tener Alzheimer del perdón. No queremos ofendernos. Si tú te ofendes, Cristo esconde su rostro de ti, hermanos y hermanas. No queremos que Cristo esconda su rostro de nosotros. Y aquí el mensaje 5, el que tenemos para esta semana, y no sé para cuántas semanas, dice que se titula, el ejercicio del reino para la edificación de la iglesia. El ejercicio. Necesitamos ejercitarnos en todo este propósito que Dios tiene, pero necesitamos ejercitarnos nuestro espíritu para poder llevar a cabo su propósito y su plan. Hay unos versículos aquí muy interesantes que va a ser, digamos, prácticamente de todo el mensaje, y es en cómo nosotros necesitamos disfrutar, necesitamos vivir toda esta realidad de verdad. Señor Jesús. Bueno, comienzo leyendo unos versículos que dice así en Mateo capítulo 16. Esta fue una de las profecías. Yo no digo una de ellas, sino la más grande de las profecías que hay en el Nuevo Testamento. Yo diría incluso en la Biblia, de que Dios tenía una intención y un deseo en su corazón, y Dios se la pudo revelar a Pedro por medio de la pregunta que Jesús le hizo. Estamos viendo aquí este capítulo 16 ahora de Mateo, pero yo quiero deciros de que cuando Jesús comenzó a hablar con sus discípulos aquí, no estaban en Jerusalén, porque en Jerusalén había mucha religión, mucho perseguimiento a la verdad. Procuraban matar a Jesús, querían seguirlo para ver los fallos que él tenía para acusarlo. Entonces había en Jerusalén como una atmósfera en el ambiente muy pesada, de cual impedía de que el fluir del Espíritu de Dios realmente pudiera tocar los corazones de los discípulos. Entonces dice que el Señor Jesús se llevó a sus discípulos lejos de Jerusalén, no lejos, muy lejos. Él se lo llevó a Cesarea de Filipo, donde allí había un cielo despejado, donde realmente podía Dios mismo hablar claramente a sus discípulos y que pudieran ver lo que había en su corazón. Ojalá en esta mañana nosotros podamos orar y decirle al Señor: Señor Jesús, yo quiero abrir mi corazón a ti. Dame un cielo despejado, un cielo donde yo pueda recibir lo que hay en tu corazón, un cielo donde realmente no pueda impedir lo que tú quieres mostrarnos. Señor,
despeja nuestra mente, renueva, como dice en Romanos 12:2, renueva un espíritu de nuestra mente para que podamos ver, podamos comprobar lo maravilloso y lo glorioso que tú eres. Comienzo leyendo estos versículos muy conocidos, sobre todo cuando yo hablo, estos versículos me encantan, porque aquí el apóstol Pedro, él recibió dos revelaciones, la revelación de Cristo y la revelación de la iglesia. Nosotros tenemos que orar, posiblemente tú no entiendas lo que pueda yo decir en cuanto que necesitamos dos revelaciones, pero necesitamos tener esa revelación completa de Cristo y la iglesia, porque Cristo no solamente es la cabeza, sino que Cristo también es el cuerpo. Yo me llamo Cristóbal. Cristóbal no solamente tiene una cabeza, sino que tiene un cuerpo, y mi cabeza es 100% totalmente una con mi cuerpo. Así que, queridos hermanos, necesitamos una revelación clara. Por eso el Señor Jesús se llevó a sus discípulos lejos de Jerusalén, lejos de aquel ambiente religioso, lejos de aquella tradición. Fíjate si era fuerte la tradición, que aún podemos ver en Hechos de los Apóstoles, como el apóstol Pablo, por esa tradición de sus padres, por esa religión que estaba impregnada en sus células, él mataba. ¿Qué revelación de Dios puede ser esta? Oh Señor Jesús, por eso Jesús tuvo que llevarse muy lejos de Jerusalén a sus discípulos para que ahora nosotros podamos recibir y ellos han podido transmitir lo que había en el corazón de Dios. Entonces Mateo 16:16 comenzamos. Ya sabemos que el 15 Jesús le preguntó a Pedro que qué decían la gente, quién era él. Y entonces en el 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh Señor Jesús, esto es algo maravilloso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros decimos estas palabras, el enemigo tiembla. Oh, se aparta, se aleja. Maravilloso, Señor Jesús. El 17 dice, y entonces respondió Jesús y le dijo, oh, bienaventurado eres, Simón Barjona, porque esto no te lo reveló, dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué maravilloso que el Señor Jesús le pudo decir a Pedro, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Queridos hermanos y hermanas, el Padre nos reveló al Hijo. Oh, y nosotros reconocimos que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que murió por nosotros, ¿verdad? Maravilloso. Sigue diciendo el versículo 18. Y yo también te digo, el Padre le había dicho y le había revelado al Hijo, pero ahora el Hijo le dice a Pedro, y ahora yo también, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca es la afirmación que anteriormente había dicho el apóstol Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo. Esta es la roca en la cual Cristo quiere edificar su iglesia, porque dice en Primera de Pedro también que Cristo es la principal piedra del ángulo donde todos encajamos. Oh, esto es algo maravilloso. Señor Jesús, dice, yo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Queridos hermanos, dice mi iglesia. Hay muchos que creen ser obreros de Dios y dicen, esta es mi iglesia. Aquí no entra nadie enseñando otras cosas y esto y lo otro porque esta es mi iglesia. Y estos son mis hijos. Y, queridos hermanos, eso no es tener una visión. Pero bueno, lo que queremos ahora mostrar es la visión del reino esta.
Sobre esta roca, dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Maravilloso. Y entonces dice el versículo siguiente, desde entonces comenzó a Jesús a manifestarle a sus discípulos de que a él le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, dice, y ser muerto y resucitado al tercer día. Es decir, que ahí el Señor Jesús le reveló realmente también de que él iba a edificar su iglesia y que de ahí en adelante, digamos, él le era necesario ir a Jerusalén porque tenía que padecer, porque él para esto había venido, para ir a la cruz, porque sin muerte no había resurrección, y el deseo y la intención de Dios desde un principio era entrar dentro de nosotros, pero para eso había que tener un proceso, y Pedro quiso como impedir por su buena voluntad ese proceso. Y dice en Mateo 16:22, dice, y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciéndole, Señor Jesús, Dios tenga compasión de ti, Señor. De ningún modo te suceda esto. Él era muy buena persona, tenía buenas intenciones, pero eso es lo que no quería el diablo, que él fuese a la cruz, porque él iba a ser derrotado, terminado, exfuminado, iba a ser reducido a nada, porque Cristo el victorioso lo iba a vencer y le iba a aplastar la cabeza al diablo. Por eso, queridos hermanos, no es poca cosa rever este asunto y lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Entonces Jesús le respondió, el 23, dice, pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Maravilloso que nosotros hoy podamos tener una decisión y decir, Señor, quiero poner mi mente en tus cosas y quiero que tú quites de mi mente, Señor, lo que no te agrada a ti. Sigue diciendo el 24, y entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame, Señor Jesús. El versículo 25 dice, porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Maravilloso, porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y pierde la vida de su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio por la vida de su alma? Señor Jesús. El 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es maravilloso estos versículos de introducción. Queridos hermanos, oh hermana, esto es algo tremendo. Oh, cuánto necesitamos ponernos en sus manos. Entonces comenzamos con el punto Romano 1 de aquí, de este bosquejo 5, que dice así. Mateo 16 revela la manera de edificar la iglesia y también revela al enemigo de la edificación. Él reveló a Pedro lo que es la edificación de la iglesia, pero también reveló al enemigo
de dicha edificación, cuando le dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es maravilloso. La letra A dice, Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él edifica la iglesia sobre sí mismo como la roca, como las piedras tales como Pedro, que ha sido y fue una persona transformada. Qué maravilloso de que nosotros hoy estamos en ese proceso de transformación por medio de que esta vida divina se está añadiendo, se está impartiendo, se está infundiendo en cada uno de nosotros. Por eso comienzo aquí otra vez, los versículos viene, dice, y entonces respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Y el 17 fue cuando Jesús le respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón Bar-Jona, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es maravilloso. Y yo te digo también de que tú eres Pedro, y sobre esta roca, digamos, esta afirmación, esta declaración que tú has hecho, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo no sé, pero esto a mí me anima, me alienta. Oh, Señor Jesús, a seguir adelante en esta revelación. La letra B dice, las puertas del Hades, la autoridad o poder de las tinieblas que pertenece a Satanás, dice que ataca a la iglesia para impedir que el Señor edifique la iglesia. Señor Jesús, por eso en el 18 versículo dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificará mi iglesia, y las puertas, aquí está este asunto, y las puertas del Hades, digamos que no habrá ni fuerza del enemigo ni nada que pueda impedir esta edificación, y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Esto es algo maravilloso. La letra C dice así, a fin de edificar la iglesia, el Señor tuvo que pasar por la muerte y entrar en la resurrección. Esto lo dice en el versículo 21. Tuvo que entrar por la muerte, oh Señor Jesús, y entrar en la resurrección. Señor Jesús, dice aquí un versículo, Mateo 16:21, dice, desde entonces comenzó a Jesús a manifestarle a sus discípulos que le era necesario. Había una necesidad para poder entrar dentro de nosotros. Y esa necesidad era ir a la cruz. Dice, era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Qué maravilloso que el Señor Jesús les reveló a sus discípulos de que Él tenía que ser resucitado al tercer día. Maravilloso. Señor Jesús. Punto 1 de aquí de la letra C dice, la iglesia fue producida por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. La iglesia fue producida por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo, él se puso como de ejemplo como un grano de trigo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Oh, qué maravilloso de que aquel grano, para producir mucho fruto, muchos granos, él tenía que ir a la cruz. Por eso cuando él estaba aquí en la tierra, él era el unigénito Hijo de Dios. Pero ese unigénito Hijo de Dios, por medio de su muerte, de su resurrección, produjo la iglesia y hubo un parto universal donde había
muchos granos de trigo igual como el que había muerto. Nosotros hoy somos la reproducción de este Cristo maravilloso. Cristo está volviendo a vivir aquí en la tierra a través de nosotros, porque nosotros somos su continuación, su complemento. Como hablábamos al principio de las dos revelaciones de Pedro, Cristo y la iglesia siendo el complemento, la continuación y la producción de Cristo. Esto es algo maravilloso. Hermanos y hermanas, necesitamos esta revelación. Esto me volvió loco a mí hace ya muchos años, cuando yo pude ver la visión de la iglesia. Por eso Pablo, cuando allí en el capítulo 19, versículo 26, estaba allí defendiéndose, y junto allí con el rey Agripa, él pudo declarar a voz bien alta diciendo: oh rey Agripa, y yo no fui desobediente a la visión celestial. Hermano, que en esta mañana podamos tener una visión celestial que remueva todo nuestro ser, que cambie toda nuestra manera de pensar, que cambie toda nuestra manera de vivir, que nos dejemos de decir mi iglesia, tú de dónde eres. Nosotros somos en Cristo y somos de la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, pero que esa iglesia universal como el cuerpo de Cristo se expresa en la localidad. Y hoy nosotros pertenecemos a la iglesia, que es la casa del Dios viviente. Maravilloso. Bueno, necesitamos centrarnos en el reino, que es lo que el Señor quiere. Dice: pero si muere lleva mucho fruto. Estuvimos leyendo el versículo Juan 12:24. El punto 2 dice: la manera de edificar la iglesia. ¿Cuál es la manera de edificar la iglesia? ¿Pelearnos los unos con los otros? ¿Criticar? ¿Mirar a los hermanos con mala cara? ¿Tener celos y contienda con uno y con otro? ¿Tener envidia porque un hermano hace esto y yo no lo hago? Hermano, mi cuerpo no tiene celo de ningún miembro de mi cuerpo, porque cuando uno se duele, todo se duele. Cuando uno padece, todos padecen. Pero cuando uno se alegra, todos se alegran. ¿No es esto maravilloso? ¡Qué armonía! Porque esto no es una organización. Mi cuerpo no es una organización, no es una denominación. Es un cuerpo orgánico y viviente, donde la sangre está corriendo y está nutriendo y llevando por medio del comer y beber y digerir, y él distribuye todo ese alimento rico por todas las células, y yo estoy viviente, activo. Oh, queridos hermanos, ¿no es maravilloso esto? Nosotros necesitamos ver este asunto. Entonces, la manera de edificar la iglesia es ¿qué? Ser crucificado y ser resucitado. Necesitamos morir. Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, él llevaba una vida crucificada y a la vez una vida resucitada. Él estaba limitado. Ese cuerpo, el tabernáculo de Dios, donde habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él estaba ahí, él era el tabernáculo andante aquí en la tierra. Si alguien tenía que venir a Dios, tenía que venir a Cristo, porque Cristo era el unigénito de Dios, el que dio a conocer al Padre, dice Juan 1:18, el que estaba en el seno del Padre. Maravilloso. Entonces hay aquí un versículo que dice 2 de Corintios 4:10, dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Oh, ¿no es esto maravilloso? Señor Jesús. El 11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El 12 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Por eso necesitamos vivir una vida de resurrección, Señor Jesús. Gálatas 2:20 dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y se entregó a sí mismo por mí. Maravilloso, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, tengo que hacer un paro aquí para poder escuchar esta canción que viene ahora, esta canción muy disfrutable. En tu nombre tan glorioso, ese nombre tan glorioso. Así que, hermanos y hermanas, disfruten esta canción. Amén. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, espero y deseo que os haya gustado esa canción y también hayáis tomado nota del teléfono o correo electrónico del WhatsApp en cuanto a los libros que estamos enviando gratuitamente, sin compromiso, y ese Nuevo Testamento versión recobro. Maravilloso el texto del original griego y 9.500 notas explicatorias, como antes he dicho. Maravilloso. Ahí hay muchas verdades impresas y las estamos enviando gratuitamente. Así que pedidlas. Bueno, vamos a seguir aquí con la letra C, el punto 3, que le sigue. Y dice así: la Iglesia existe y se edifica únicamente en la esfera de la resurrección por medio de la crucifixión. Es maravilloso de que hay una manera de que la Iglesia puede ser edificada y es muriendo tú y yo, a nuestro yo,
a nuestros pensamientos, a nuestros planes, a nuestros proyectos y tengamos el proyecto de Dios. Tú no tienes que buscar ningún proyecto, no tienes que buscar ninguna manera. Recuerdo que hay un versículo en Efesios, capítulo 2, versículo 10, y dice así, después de que cuando dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, quiere decir que nosotros estamos descansando en Cristo, viviendo en Él, permaneciendo en Él, y estamos como descansando, donde tú echas toda tu fuerza en el Señor y te sientas ahí. Y entonces dice el 10, dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buena obra, la cual Él ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Eso dice la Reina Valera del 60, pero la versión Recobro dice, porque somos su obra maestra. La iglesia es la obra maestra de Dios. Es como el pintor que está pintándonos. Él está edificando, Él está santificándonos por el lavamiento del agua en la palabra. Por eso somos la obra maestra de Dios para buenas obras, las cuales Él ya ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ella, no para que nosotros tengamos proyectos o tengamos ideas. Nuestra idea es Cristo mismo en nosotros. Por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Amén. Entonces, en Génesis 2, en Génesis capítulo 2, 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Está hablando de Adán. Dice, y éste durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El 22 dice, y de la costilla de Adán, dice que Jehová había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. ¿Te das cuenta cómo Eva fue sacada de lo que había dentro de Adán? Es decir, que la iglesia en la cruz fue producida de lo que había dentro de Cristo. De Él fluyó en aquel costado agua y sangre. La sangre para que nosotros fuésemos limpios y el agua para infundir su vida en nosotros. Aquí realmente se menciona la sangre, si te das cuenta, en Génesis 2, 21 y 22, no se menciona la sangre porque todavía no había pecado. Entonces Dios estaba edificando su iglesia. Estaba edificando a aquella mujer, a Eva. Y dice que la trajo al hombre. La trajo al hombre. Y ahí es cuando el hombre, porque anteriormente él había estado buscando ayuda idónea, pero no la había encontrado. Pero cuando Jehová Dios sacó de su costilla, cuando él estaba en ese sueño profundo, cerró la carne en su lugar y edificó de esa costilla a Eva, a la mujer. Dice que se la trajo a Adán. Y cuando él despertó, él pudo decir, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Bueno, hay aquí un versículo que viene ahora, en 4:15, porque necesitamos para mantener firme esta edificación, dice, sino que ha sido, estoy leyendo Efesios 4:15, sino que ha sido a la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Qué maravilloso que el cuerpo crece hacia la cabeza y hay un rico fluir. Y mira lo que dice el 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Para la edificación de sí mismo en amor. La letra D. Entramos ahora en la letra D. Es maravilloso estos versículos que hemos leído. Ha sido.
digamos, pegado, mezclado, amarrado en Cristo, que es la cabeza, sino que asido a la verdad en amor. Esto es Cristo, la cabeza. Maravilloso, donde todo el cuerpo bien coordinado. Amén. Señor Jesús, gracias que tú estás logrando esto. Y tú puedes decir, ¿dónde se está logrando esto? Se está logrando. Ya nada más es que nosotros podamos hablarlo, liberarlo aún por la radio y grabado y por ahí por internet y todo. Es que Dios lo está logrando. Y lo va a lograr y le va a callar la boca al diablo. Y lo vamos a expulsar de aquí de la tierra. Señor Jesús, Él va a establecer su reino. La iglesia es el reino de Dios. Amén. Bueno, dice Pedro, con un buen corazón, él reprendió al Señor y trató de impedir de que él fuera a Jerusalén para ser crucificado. Él impidió, quería impedir, pero dice en un versículo, no sé si aquí ahora, Mateo 16, 22, dice, y entonces Pedro, tomándolo aparte, dice que comenzó a reprenderle y diciéndole, y le dijo, Dios tenga compasión de ti, Señor, de ningún modo te suceda esto, de ningún modo. Entonces cuando él se volvió, ¿verdad? Apártate, Satanás. Realmente, en un momento antes, Pedro había tenido esa revelación de Cristo y la iglesia. Y al poco tiempo, mira, pero el enemigo realmente siempre está ahí al acecho. Pero qué bueno que está Pedro ahí para que nosotros no caigamos en todo lo que ellos cayeron. Nosotros tenemos que aprender de todo esto. Maravilloso. Punto 1 de aquí de la letra D dice, no fue Pedro, sino fue Satanás la que salió, dice lo que salió, dice, por una de las puertas del Hades, la puerta del yo de Pedro, para tratar de impedir de que el Señor edificara la iglesia. ¿Te das cuenta? Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Por eso nuestro yo, es la personificación de Satanás. Por eso nosotros tenemos que negar nuestra vida del alma. Ahí está nuestro yo, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro sentimiento. Por eso Pablo, él pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, que las puertas de Pedro el yo llegó a ser una puerta que se abrió para impedir de que Dios fuese a la cruz, morir y ser crucificado. Señor Jesús. Mateo 16, 23 dice, pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Perdonad, hermanos y hermanas, que repita tantas veces estos versículos durante todo este bosquejo, pero esto necesitamos que se impregne en nuestras células, en todo nuestro ser, y se pueda grabar en nuestros corazones, para que realmente podamos, con la palabra de Dios, hablarle al enemigo cuando venga a tentarnos y decirle, apártate, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Te reprendo, Señor Jesús, maravilloso. Punto 2, de aquí de la letra D. El yo, la mente y la vida del alma son las puertas principales por las cuales Satanás sale para atacar y dañar a la iglesia. Te repito otra vez este punto. Punto 2 de aquí dice, el yo, la mente y la vida del alma son las puertas principales por las cuales Satanás sale para atacar y dañar la iglesia. Para atacar y dañar la iglesia. Señor Jesús, en esta mañana, ten misericordia de nosotros. Queremos declarar de que somos uno contigo. Cuenta con nosotros, Señor. Queremos ser tu representación aquí en la tierra. Queremos callar en la boca al enemigo.
Señor Jesús, no queremos vivir conforme a nuestro yo, a nuestra vida del alma. Señor, queremos vivir conforme a tu Espíritu. Amén. Oh Señor, otra vez viene aquí el versículo, dice, volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, porque tú me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Que en esta mañana nosotros podamos realmente poner nuestra mente en las cosas de Dios, Señor. Y por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y sígame, porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá. Y el que la pierda, por causa de mí, la hallará. Señor Jesús, porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde la vida de su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de la vida de su alma? Queridos hermanos, es maravilloso de que hoy nosotros podamos tener esta decisión, este comienzo, y decir, Señor, quiero tener de aquí en adelante un nuevo comienzo. Límpiame con tu sangre preciosa y quiero ser uno contigo en tu mover y en todo lo que tú haces, Señor. Bueno, hermano, entramos ahora en el punto Romano 2. Punto Romano 2. Señor Jesús, dice, la edificación de la iglesia, dice que depende de cerrar la puerta del Hades al ejercitarnos por medio del uso de 3 llaves. Tenemos 3 llaves para usarlo y realmente poder, como dice aquí en el punto romano, ¿no? En el punto romano que dice, la edificación de la iglesia depende de cerrar las puertas del Hades al ejercitarnos en el uso de 3 llaves. Señor Jesús. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar la vida de su alma, ¿qué pasa? La perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Esto es algo maravilloso, porque ¿qué le aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de la vida de su alma? Queridos hermanos, qué versículo más rico de advertencia, de ponernos alerta, igual como los mensajes pasados en cuanto a la vida del reino, ¿no? De cómo necesitamos cuidarnos unos a otros, no acusarnos, perdonarnos, no intentar quitar la paja del otro cuando tenemos nosotros una viga, y esa viga dice que nos nubla la vista, perdón, y impide de que nosotros podamos liberar el espíritu de una manera adecuada y correcta. La letra A del punto Romano 2 dice, necesitamos aprender a usar la llave de negarnos al yo. Esa es una de las llaves. Negarnos al yo. Dice el 16:24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, aquí está el versículo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por eso necesitamos negar nuestra vida del alma. La primera llave era esa, negar nuestra vida del alma. La carne dice que es el cuerpo creado, corrompido, dice que la carne dice que está corrompida por el pecado, que es la naturaleza de Satanás. El yo es el alma creada, más la mente satánica, la mente de Satanás, porque realmente nuestros pensamientos tenemos que reconocer lo que son terribles,
terrible. Yo muchas veces digo, Señor Jesús, perdóname. Oh, ¿cómo viene esto a mi mente, Señor? Señor Jesús. Y tenemos que invocar el nombre del Señor, como dice en Romanos, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Salvo de todos nuestros pensamientos. Mira lo que dice en Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice que reine. Eso no quiere decir que no está o que se vaya, porque ahí está. Pero no podemos dejar de que reine, dice, en nuestro cuerpo mortal. De modo que obedezcamos a las concupiscencias del cuerpo. El 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Nosotros estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, así que necesitamos vivir esto. Dice en Romanos 7, estos versículos son muy reveladores. 7:8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, dice, toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El 11 del 7 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice, me engañó y por él me mató. Nosotros estábamos muertos. Nos mató el pecado. Oh, Señor Jesús, qué terrible. Cuántas advertencias hay en la Biblia, cuántas historias de personajes muy importantes que cayeron por las concupiscencias, las fornicaciones, por el robo, por todas estas cosas. Están ahí puestas para que nosotros, tú y yo, no caigamos de nuevo y avergoncemos el testimonio de Dios en nuestras vidas y en nuestro vivir. Me mató, dice. Romanos 7:17 dice, de manera que ya no soy yo que obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Mas si hago, dice el 20, mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Queridos hermanos, por eso necesitamos vivir y permanecer por el Espíritu. El apóstol Pablo era un especialista en vivir en el Espíritu. Él decía, ya no vivo yo. En Gálatas dijo que nuestra carne tenemos que crucificarla y vivir, dice, por el Espíritu. Dice, porque si habéis recibido el Espíritu, andar en él y no satisfaguéis los deseos ni los apetitos de la carne. Maravilloso, necesitamos orar mucho, Señor Jesús. Cuántos desorden hay en nuestras casas, a lo mejor en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Cuántas cosas hay detrás de la puerta que cerramos dentro de nuestra casa. Necesitamos ponerlo todo en las manos del Señor. Nosotros no podemos realmente darle rienda suelta al enemigo. Tenemos que crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y contra los deseos. Dice en Romanos 8:13, ¿verdad? Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos. Dice, más si por el Espíritu hacemos morir los deseos, los apetitos de la carne, viviremos. Porque el Espíritu mismo dice que está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, tengo que ir avanzando, pero yo no tengo prisa para ir avanzando de este bosquejo, porque necesitamos rumiarlo. Si alguno quiere este bosquejo, este material, se lo podemos enviar también, gratuitamente, sin compromiso, para que pueda, incluso con los versículos injertados aquí y todo. Es maravilloso. Bueno, la letra, entramos en el punto 2, que sigue. Dice, cuando la mente, el pensamiento de Satanás se injertó en el alma humana, dice que el alma humana llegó a ser el yo, la corporificación de Satanás. Llegó a ser el yo, terrible, la corporificación de Satanás. Así que no
haga caso a las buenas palabritas, a la buena cara, esas manos recogidas. Oh, Señor, Señor Jesús. Queridos hermanos, necesitamos permanecer y vivir en esta atmósfera del reino. Cuando Adán estaba en el paraíso, allí, en el huerto del Edén. Oh, hermano, ese era un lugar placentero. En el capítulo 1 y 2 no se menciona a Satanás, ni tampoco en los 2 últimos capítulos habla de la nueva Jerusalén, de la mezcla de Dios con el hombre, de la edificación, la consumación máxima de la obra del Dios triuno, en el hombre tripartito. Y entonces los 2 primeros capítulos no se menciona a Satanás, pero se menciona todos los materiales y todo lo que había en la nueva Jerusalén al final. Pero esos materiales que estaban en los 2 primeros capítulos, en el río, estaba desordenado, estaban allí, todos aquellos materiales a lo largo de la Biblia, desde el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, digamos, había un desarrollo, una edificación, un progresar de Dios, recobrando al hombre, viniendo al hombre, está con el hombre y con el final de está dentro del hombre. Esto es algo maravilloso. Y allí en el huerto del Edén había una atmósfera, un ambiente maravilloso en la cual Dios quiere introducirnos. Por eso el hombre fue sacado de aquella atmósfera. ¿Quieres tú ser sacado de esta atmósfera de Cristo, de este ambiente celestial? Nosotros, al contrario, necesitamos seguir orando. Señor, quiero permanecer en esta atmósfera, en este ámbito de vida celestial. Pero aunque el hombre fue sacado, el árbol de la vida se quedó allí. Pero sabes una cosa, que aquel árbol se desarraigó de allí y vino a nosotros. Y Cristo llegó a ser el árbol de la vida. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Si alguno, vosotros sois los pámpanos, si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis mucho fruto. Maravilloso. Bueno, tengo que seguir. Génesis 3, mira lo que dice, a partir del capítulo 3. Dice, ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, fíjate, le abrió otra ventanita. Ahí Eva le abrió una ventana al enemigo, porque él vino a hablar con ella. Dice, mujer, ¿es cierto? ¿Es cierto lo que Dios os ha dicho? Que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y escucha, en el versículo 2, dice que la mujer le respondió, hermanos y hermanas, no respondamos. Y si le respondamos, tenemos que responder con la palabra, como Jesús, cuando estaba allí en el desierto y estaba siendo tentado, y el enemigo vino y le dijo, si tú eres hijo del hombre, diga estas piedras. Dice, escrito está. ¿Tú ves? Habló con la palabra, escrito está. No tentará al Señor tu Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero aquí en el versículo 2 dice, la mujer respondió a la serpiente. Le respondió, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Dice, pero del fruto que está en medio del huerto, ha dicho Dios que no comeremos de él, ni lo tocaremos, ni lo tocaremos. Dice, para que no muráis. ¿Te das cuenta? Empezó a conversar y Satanás en ese momento ¡yin!, se injertó en la carne de esa mujer. A partir de ahí, Señor Jesús, dice el 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Antes bien sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Te das cuenta? Y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Señor Jesús,
Satanás cayó porque quiso ser igual a Dios, o aún mejor que Dios, y fue arrojado. Y eso es lo que Satanás quería hacer con el hombre. Señor Jesús, bueno, el 6 dice, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y era deleitoso a los ojos, y era un árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido con ella, y él comió. Queridos hermanos y hermanas, ¿te das cuenta? Incitó al marido, lo engañó también, y comieron. Inmediatamente vino la vergüenza a ellos, el desnudo, el terrible, la oscuridad, porque fue invadido por Satanás. Por eso, hoy día, quien no tiene a Dios, todos los hombres, es criatura de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son todos aquellos que le hemos recibido, como dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que hemos creído en su nombre, Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque hemos sido engendrados por Dios. El gen divino entró en nuestro espíritu, el Espíritu de Dios entró en nosotros, y ahora ese espíritu tiene que ir limpiando y santificando todo nuestro ser, expulsando todos los apetitos del enemigo, ganando nuestro yo, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Oh Señor Jesús, queridos hermanos, es maravilloso de que podamos estar aquí en este asunto. Es muy cansino, de verdad, hablar de estas cosas del enemigo, pero realmente tenemos que ejercitar nuestro espíritu, como dice el mensaje de esta semana, ejercitarnos en la vida del reino, en la vida de la iglesia. Por eso Pedro dice, tomándolo aparte, empezó a reprenderle. Claro, porque Pedro le abrió esa ventanita del yo para decirle, Dios tenga compasión de ti, de ningún modo te suceda eso. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de en medio de mí, Satanás, quítate de en medio de mí, Satanás, de delante de mí, porque me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Bueno, queridos hermanos y hermanas, necesitamos terminar ya aquí. Llevamos casi una hora y entonces el próximo lunes estaremos aquí en esta misma emisora para continuar con este bosquejo. No he hecho ni una parte, Señor Jesús. Realmente necesitamos ser involucrados en la vida del reino, hermanos y hermanas. Aquí realmente lo que necesitamos es tomar cada día a este Cristo como nuestra vida y como nuestro todo, y que vivamos por medio de esa revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahora yo te digo que tú eres, pon tu nombre, y sobre esta roca, sobre esta afirmación que nosotros hicimos, este paso de seguir al Señor, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, queridos hermanos, Cristo en la cruz ya venció, derrotó a Satanás, dice que bajó a las partes más bajas de la tierra, ¿sabe? Y le quitó la llave al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, él no tiene ya lugar, él ya no tiene nada que hacer, porque todo está en Cristo Jesús, nuestra victoria que está en nuestro espíritu hoy. Así que, queridos hermanos, y dice la Biblia que el Hades lo lanzó porque la muerte no pudo retenerlos, porque él fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, y venció la muerte, al mundo, al diablo y todo el sistema
que hay en el mundo, todo fue vencido. Así que, queridos hermanos y hermanas, me despido diciéndole que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Señor Jesús. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso.